72 horas de tensión con olor a pólvora. Venezuela se militariza mientras Estados Unidos mueve su portaaviones más poderoso. Guerra de bloques. Republicanos se enfrentan en Washington y aliados de Maduro reaparecen para defenderlo. Ataque a la identidad. El despojo de la nacionalidad que viola el artículo 35 de la Constitución venezolana. Les contamos. En tiempos donde se manipula la verdad, nosotros la enfrentamos con hechos. Soy Mildred Manrique. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es lunes 27 de octubre de 2025. Aquí la información tiene peso. Comenzamos. Éxito contra el narcotráfico o montaje de guerra. Mientras el ministro de Defensa Vladimir Padrino López proclama que en Venezuela no hay cárteles y que el país es un territorio inexpugnable, el régimen de Nicolás Maduro activa una red digital de delación ciudadana, militariza sus costas y entrena milicianos como si esperara una invasión. Al mismo tiempo, el Pentágono despliega el portaaviones más grande del mundo, una demostración de fuerza que huele a ultimátum. El reporte completo con Génesis Pérez. Venezuela vive una fase de militarización total bajo el discurso de la defensa nacional. Nicolás Maduro ordenó 72 horas de ejercicios bélicos con despliegues en las costas, fronteras y archipiélagos, reforzados con sistemas antiaéreos rusos y chinos en 73 puntos estratégicos. Mientras tanto, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López proclamó que en Venezuela no hay cárteles y que la lucha antidrogas ha sido, según él, exitosa, pero este aparente ensayo de soberanía encubre una maniobra de control político. En los últimos días, el régimen lanzó una aplicación para que la población reporte todo lo que ve y todo lo que oye, integrando a la Fuerza Armada, la milicia y las bases populares de defensa en un sistema digital de vigilancia civil permanente. Tenemos que ver que dentro de este marco de represión, en el marco pues, de la situación de la presencia militar de los Estados Unidos, particularmente en el Caribe, pues gran parte de las operaciones de los organismos de seguridad han sido dirigidas justamente a personas que o son de la oposición y por lo tanto están ejerciendo democráticamente sus derechos políticos en el país o son percibidas como tales. Del otro lado del mar, Washington responde con acero. El Pentágono confirmó el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, al Caribe, acompañado de 3 buques de asalto, cazas F-35, drones MQ-9 y aeronaves P-8, el mayor movimiento naval estadounidense en una década. Y no llega solo. El destructor portamisiles USS Gravely fue avistado frente a Trinidad y Tobago, a solo 10 kilómetros de Venezuela. Oficialmente participa en ejercicios con el ejército trinitense. Donald Trump tiene todas las herramientas para poder intervenir. Es su primer año, tiene todavía algo de capital político. Marco Rubio lo está asesorando, ganó el Nobel María Corina Machado, toda la alineación estratégica está en contra de Maduro. Yo creo que al final va a haber, si en el peor escenario va a haber una intervención militar muy quirúrgica contra Maduro. Toda esta ofensiva se alinea con nuevas maniobras del Comando Sur, que ensayó sobre la cubierta del USS San Antonio una eventual ofensiva terrestre contra narcotraficantes en el Caribe. El mensaje del Pentágono fue claro: se trata de ejercicios en apoyo de las prioridades del presidente Donald Trump para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria. Aquí, Venezuela se atrinchera bajo una narrativa de resistencia, mientras Estados Unidos exhibe músculo militar. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. El chavismo se blinda con milicias, aplicaciones de espionaje y ejercicios bélicos, pero el enemigo pudiera estar más cerca de lo que imaginan. Para ti, ¿cuál es el pronóstico? ¿Conflicto armado o extracción inminente? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El tablero internacional gira sobre Caracas. Mientras Washington eleva el tono y el Pentágono mueve sus fichas, reaparecen viejos aliados del régimen de Nicolás Maduro como Brasil y Barbados, con un mensaje en respuesta a la ofensiva militar estadounidense. Venezuela
no se toca. Una ola de solidaridad, pero también de tensión que está recorriendo América Latina. Quique Frías nos cuenta más. El presidente brasileño Lula da Silva alertó que bajo el argumento de combatir el narcotráfico, Estados Unidos amplía peligrosamente su presencia militar en aguas del Caribe y Pacífico. El mandatario se ofreció para mediar entre su homólogo norteamericano Donald Trump y Nicolás Maduro, y así evitar lo que él considera una intervención sin pruebas. Misma postura de su asesor especial Celso Amorín, además de la primera ministra de Barbados. La narrativa de estos antiguos aliados del chavismo, que se suma a la de Gustavo Petro en Colombia, es la misma. No hay justificativos para intervenir y Maduro no representa un peligro para Estados Unidos. Ou seja, você não fala que vai matar as pessoas, você tem que prender as pessoas, julgar as pessoas, saber se a pessoa estava ou não traficando, e aí você pune as pessoas de acordo com a lei. O que realmente nós não podemos aceitar é uma intervenção externa. Porque isso não será aceito, vai criar um ressentimento imenso, no caso, para o Brasil, cria problemas concretos de refugiados. Se entiende que estos líderes que se mencionan, sobre todo aquellos como Lula da Silva, están buscando que haya una desescalada en la región, que bajen un poco las tensiones y que la situación de Venezuela se resuelva a través de acciones diplomáticas. Cuando nosotros hablamos de la inestabilidad que generaría en la región una acción bélica americana, ya cuando se tocan estos temas, los demás países en la región saben que los Estados Unidos pasaría a tener una influencia, una importancia y un peso tal en la región por el control que buscaría ejercer sobre Venezuela, que estos países, sus economías, sus importaciones, su manera de hacer comercio internacional se vería directamente afectada. A modo de respaldo, la Cancillería de la administración chavista emitió un comunicado en defensa de Gustavo Petro, tras este ser incluido en la lista de sancionados por la OFAC. Venezuela calificó las medidas de neocoloniales y respaldó al mandatario colombiano, en un gesto que refuerza su alineación con los gobiernos que cuestionan a Donald Trump. Hay que entender que llamar a que se tiendan puentes diplomáticos, a que se eviten las acciones militares y a que la situación venezolana se resuelva a través de acuerdos políticos, siempre va a ser en pro del venezolano, en pro de la estabilidad y en pro de no escalar a una situación donde los que se vean perjudicados sean los ciudadanos venezolanos. Mientras Maduro consolida alianzas con gobiernos afines, Estados Unidos mantiene su mirada sobre los grupos criminales. El chavismo apuesta a ganar tiempo. El escenario internacional, en cambio, parece acelerarse. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En Washington también hay fuego cruzado. El ala dura de los republicanos pide tratar a Nicolás Maduro como un enemigo del Estado, pero hay voces como la de Rand Paul advirtiendo que no hay evidencias suficientes y que la estrategia del Cártel de los Soles podría convertirse en otro error de política exterior. Juliana Palmar nos trae los detalles de cómo se libra esta guerra contra Maduro dentro de Estados Unidos. La narrativa sobre el supuesto cartel de los soles y la presunta vinculación de Nicolás Maduro con el narcotráfico ha vuelto a dividir las opiniones, no solo en Venezuela, sino también dentro del propio Partido Republicano en Estados Unidos. Mientras el ex asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, sostiene que el gobierno de Maduro es un cartel terrorista y pide eliminarlo como ISIS, otros legisladores republicanos cuestionan la legalidad y la transparencia de los ataques estadounidenses en el Caribe, donde han muerto más de 30 personas. Which is an island right off of the coast of Venezuela. So there's a lot of reasons to be worried about this. But number one is the broader principle of when can you kill people indiscriminately? When you're at war. That's why when we declare war, it's supposed to be done by Congress. It's supposed to be thoughtful. It's supposed to be debated. And we're not supposed to do it willy-nilly. And then when you have war, you just kill people in the war zone. And even then there are rules of engagement. But interdicting drugs has always been a criminal activity and a criminal anti-crime sort of activity where we don't just summarily execute people. We actually present evidence and convict them. El senador Rand Paul asegura que en Venezuela no se produce fentanilo y pide pruebas antes de justificar nuevas operaciones militares. Las versiones encontradas en Washington reflejan un pulso político interno que redefine la estrategia hacia Caracas y deja en evidencia que la presión sobre Maduro también genera fracturas dentro de Estados Unidos.
Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El chavismo reunió en Caracas a parlamentarios del Caribe para legitimar su narrativa de defensa ante Washington, pero lo que debía ser un diálogo regional terminó sin pronunciamientos, sin prensa y con más sospechas que acuerdos. El llamado Encuentro por la Paz parece más un movimiento diplomático que un verdadero gesto de reconciliación. María José Prado con el informe. El tan anunciado Encuentro Parlamentario Caribeño por la Paz finalmente se llevó a cabo en Caracas, aunque sin mayores declaraciones públicas sobre sus conclusiones. La reunión prevista originalmente para el pasado viernes fue presentada por el oficialismo como un esfuerzo regional para frenar lo que califican de amenaza estadounidense. El evento reunió a representantes del Caribe y miembros del Parlamento venezolano, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y su primer vicepresidente, Pedro Infante. Según ambos dirigentes, el encuentro busca exigir a Washington que abandone sus supuestos planes de intervención en Venezuela y además promover sanciones penales internacionales contra Estados Unidos por sus agresiones. Yo creo que el tema aquí fundamental es que una declaración de un parlamento no tiene ninguna consecuencia entre los estados, puesto que los parlamentos no son quienes representan el estado, ni los parlamentarios son quienes representan el estado. No hay, por lo tanto, no pasaría de ser si es que hubiese habido una reunión, no pasa de ser una reunión de opiniones políticas y declaraciones políticas. Sin embargo, desde sectores críticos se interpreta esta iniciativa como un intento del régimen de Nicolás Maduro por ganar respaldo diplomático frente a su creciente aislamiento internacional. El gobierno venezolano insiste en que el despliegue naval estadounidense en el Caribe busca provocar un cambio de régimen, aunque la Casa Blanca sostiene que su operación responde al combate del narcotráfico en la región. En los países del Caribe, la situación de Venezuela es sumamente precaria, o mejor dicho, la situación de Maduro. Primero porque atraviesa un periodo de una debilidad manifiesta básicamente por la pérdida de legitimidad al cometer un fraude monumental en las elecciones de julio de 2024. Entonces, no tiene legitimidad, los gobiernos no reconocen a Maduro como presidente. En medio de las crisis internas y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, el chavismo busca proyectar una imagen de víctima frente a Estados Unidos, aunque para muchos analistas, este tipo de encuentros no hacen más que reforzar la narrativa de aislamiento y desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta Venezuela, la pobreza, la corrupción y la falta de libertades políticas. El intento de despojar de la nacionalidad venezolana por nacimiento a opositores como Leopoldo López es una escalada peligrosa que choca con la Constitución. La medida no solo es jurídicamente improcedente, sino que revela una grave confusión entre los deberes éticos de cada ciudadano y la potestad del Estado para castigar. El análisis con Caterín García. Nicolás Maduro pidió retirar la nacionalidad venezolana a Leopoldo López acusándolo de traición. La medida provocó rechazo de figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, así como de organizaciones como Provea y The World Liberty Congress, que la califican de desesperada. Esta acción se perfila como inédita en la historia del país. Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos, libertad. El narcodictador Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de mi nacionalidad venezolana, convirtiéndome en el primer ciudadano nacido en Venezuela al que pretende despojar de su identidad nacional. Mi delito, decir lo que millones de venezolanos piensan y sienten, que luego de haberse robado la elección de 2024, estamos de acuerdo en recorrer todos los caminos para salir de la dictadura. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional, este planteamiento carece de sustento. La propia Constitución venezolana consagra la nacionalidad como un derecho humano esencial e irrevocable, protegiendo al ciudadano contra cualquier intento de despojo arbitrario.
Para entender las implicaciones de invocar artículos de deberes constitucionales con fines sancionatorios, consultamos al abogado Joel García. Nuestra Constitución, en el artículo 35, consagra la irrevocabilidad de la nacionalidad. Ese es un principio rector que lo que hace es proteger, blindar al ciudadano frente a cualquier intento de un despojo arbitrario. Hemos visto y escuchado de que pretenden invocar el artículo 130 de la Constitución. No contiene ningún tipo de cláusula sancionatoria ni le otorga facultades del Estado para restringir ese derecho fundamental como es la nacionalidad. Utilizar el artículo 130 como herramienta punitiva lo que revela es una confusión entre los que son deberes éticos, deberes morales y postulados o potestades jurídicas. El intento de despojar a Leopoldo López de su nacionalidad revela una confusión entre deber ético y poder punitivo y marca la cúspide de un patrón de persecución ya conocido. El chavismo ha recurrido antes a la anulación de pasaportes de opositores y periodistas, práctica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como un destierro silencioso. Ahora, al atacar el núcleo mismo de la identidad, el régimen expone su fragilidad institucional. La nacionalidad por nacimiento está protegida por la Constitución y el derecho internacional, y no existe ley que permita su revocación, aunque es de recordar que el régimen de Nicolás Maduro anunció una reforma constitucional, lo cual quedará en manos del Parlamento Operativo en el periodo 2026-2031. Seguimos con más de lo que necesitas saber en nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Quédate conmigo. Aumentan las tensiones entre la Iglesia Católica y el régimen de Maduro. La Conferencia Episcopal Venezolana respaldó al cardenal Baltasar Porras tras el cerco impuesto por el chavismo para impedir su llegada a Isnotú en Trujillo este sábado para celebrar la misa de San José Gregorio Hernández. Según denunció el propio Porras, el régimen impidió su traslado desde la aerolínea Conviasa y luego por vuelo privado bajo la excusa de seguridad. La Conferencia Episcopal lamentó el hecho y pidió no usar la fe con fines políticos. Maduro empezó la guerra y Trump la termina. El argumento de María Corina Machado ante la ofensiva militar estadounidense. La líder opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, acusó este domingo a Nicolás Maduro de haber iniciado una guerra contra su propio pueblo tras desconocer los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, y argumentó que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha tomado la iniciativa operativa para frenarlo y poner fin a años de impunidad. Detrás de cada noticia hay una historia, y detrás de cada historia estás tú. Cerramos esta emisión matutina con gratitud y compromiso. Visita todas nuestras plataformas digitales y suscríbete a Impacto Venezuela en YouTube. Información sin censura. Soy Mildred Manrique. Hasta mañana.